Saludos a todos. En el presente video relataremos la importancia de la metateoría en términos de la reflexión teórica filosófica aplicada a la acción investigadora del docente en la pedagogía y la educación. Inicialmente tomaremos los aportes de Kemis 1993, quien expone que la metateoría es la teoría de la teoría, adoptando una visión general sobre lo que significa la construcción teórica. Es decir, es una concepción teórica sobre la naturaleza de la teoría a partir de la cual es posible considerar y evaluar las diferentes clases de construcciones teóricas, lo que significa que al aplicar metateoría se parte de una o varias teorías existentes con el fin de crear o construir una nueva teoría o una aproximación teórica. En el campo educativo tomaremos lo expuesto por Oliva Ortiz 2008, quien plantea que la metateoría pretende expresar las estructuras profundas de las distintas ciencias que representan y coexisten en el mundo de la educación, es decir, no las presenta poniéndolas a un mismo nivel de valor e importancia, sino de modo que sus peculiaridades y en su conjunto resulten esclarecedoras de la acción social educativa, para lo cual es indispensable, sin duda alguna, la reflexión crítica. Por lo tanto, la importancia de la metateoría de la educación se explica en la aplicación fructífera que se origina en planteamientos filosóficos desde las diferentes realidades socioeducativas. Esta importancia es explicitada en la imperiosa necesidad del hombre de respetar al otro como un auténtico otro, de respetar sus límites de conocimiento e interactuar con el otro para aprehender la realidad de los otros. En otras palabras, la metateoría en el contexto educativo tiene como finalidad estudiar a profundidad las diversas problemáticas existentes, ya sean a nivel axiológico, social, cultural, cognitivo, entre otros, aplicando teorías existentes con el fin de crear o producir nuevas teorías para su solución. Ahora bien, al hablar de la práctica pedagógica llegamos al rol investigador que cumple el docente en el contexto educativo, lo que lo lleva a formular propuestas de cambio basadas en construcción de aportes teóricos. Por tanto, en este punto, se considera importante tomar los aportes de Martínez 2006, quien dice que la metateoría de la educación es un modelo de ciencia que se originó después del Renacimiento y sirvió de base para el avance científico y tecnológico de los siglos posteriores. Sin embargo, la explosión de los conocimientos, de las disciplinas, de las especialidades y de los enfoques que se han dado en el siglo XX y la reflexión epistemológica encuentran ese modelo tradicional de ciencia no solo insuficiente, sino sobre todo inhibidor de lo que podría ser un verdadero progreso, tanto particular como integrado de las diferentes áreas del saber. Es decir, que la práctica de la metateoría conduce al docente a la investigación científica, lo que puede apuntar a que la docencia conduce a la investigación y esta a la docencia. Este círculo no se establece como algo fatídico, sino que coloca al individuo frente a la institución como elemento de un cuerpo ordenado y vivo, donde al ejercer un contacto constante con el problema que se va a resolver, constituye una actividad que no puede ser ajena a la comunicación de los avances logrados. Por lo tanto, es necesario complementar con lo expuesto por Murcia 2007, quien expone las políticas educativas que se formulan rara vez mencionan como objetivo fundamental garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación. En su lugar, aparece como objetivo supremo el fortalecimiento del capital humano, es decir, que se concentran en la definición de planes y proyectos cuya intención es la de satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje, para que los sujetos adquieran las capacidades que les permitan un competente desempeño laboral y social. Otro aspecto importante a resaltar es el desempeño docente y la concepción curricular.
En este sentido, se hace necesario presentar la definición de currículo expuesta por Jameson, citado por Aristizábal, quien plantea: el currículo fue concebido como una forma de organización y un instrumento de eficiencia social, es decir, una estructura organizativa impuesta por las autoridades educativas para ordenar la conducta de la escolaridad. Esto determina el modelo educativo conceptual e instrumental para ejercer la praxis pedagógica, cuyo norte apunta a la formación de los escolares en conocimientos y conducta, lo que quiere decir que el currículo determina las competencias a ser desarrolladas por los futuros egresados de un programa educativo formal que generalmente se corresponde con la demanda del medio, país, estado o nación, para lo cual se fijan objetivos claros de formación, donde se define un conjunto de asignaturas para el logro de dichos objetivos. Asimismo, al hablar de currículo, se toma como tema de importancia el currículo oculto, el cual, según Acevedo, consiste en un conjunto de normas, costumbres, creencias, lenguaje y símbolos manifestados en el funcionamiento institucional de cualquier nivel educativo. En otras palabras, se refiere a todo aquello que se ve y que se oye, pero es transmitido de manera inconsciente, es decir, sin intención. Igualmente, el currículo oculto pasa a ser aquellos aprendizajes que son incorporados por los estudiantes, aunque dichos aspectos no figuren en el currículo oficial. Según las circunstancias y las personas en contacto con los estudiantes, dichos contenidos pueden o no ser enseñados con intención expresa. Por consiguiente, hablar de currículo oculto implica determinar un currículum educativo no del que se explicita en los instrumentos para la planificación de la clase y planes de estudio, sino del implícito, que se transmite de manera inconsciente y que forma, más que capacidades técnicas, en valores y actitudes, y es tan relevante en la formación como el currículo formal. En conclusión, se puede tomar lo expresado por Rivero, quien dice: la reflexión del profesor y su práctica como docente es una manera muy importante para lograr que la educación adquiera categoría científica, pero debe cuadrarse a los marcos de cada institución, ya que es regulada por cada una de ellas. Es decir, que una didáctica crítica requiere que el profesor reconozca su conflicto y factores que afectan, ya que esto ayudará a su misma superación y transformación de la escuela. Todos estos factores antes señalados dejan claro que el docente, al analizar el contexto donde se desenvuelve y al aplicar un método para la atención de un objeto de estudio o realidad en el contexto educativo dado, tomando una o varias teorías como base, puede crear una teoría nueva, es decir, que aplicaría metateoría en la educación. Muchas gracias por su atención.